Guk egiten duguna da, mai gainean Jaurlaritzak ipini du lan talde honen eginkizunetan jarraitzea, funts horren eraikuntza eta banaketa nola eratu, eta, lehenengo eta behin, daukaguna da mai gainean ipinita lan talderako dokumentu bat, proposamen bat, eta aldundiek hartu dute konpromisua, hemendik astebetera berriro batzartzeko, eta epe honetan, aste honetan landuko dutela, bakoitzaren gogoetak, planteamenduak, proposamenak, ze proiektua, eta barne azterketa bat egongo dela, instituzioen arteko funts honen helburu eta banaketa nola eratu. Orduan, aurrera pausu bat da, guk mai gainean ipini dugu proposamen bat, eta horren hildotik landuko dutela astean zehar, datorren astean batzartzeko, eta proposamen honen sakonean, sakontzeko. Hasierako ikamikak eta gaizki ulertuak albo batetara utzita edo nola? Bai, zuzenean lanean sartu gara, ez da beste gairik mai gaineratu, ez da batara bestea leporatu ezelako jokorik, horregon dira beste egunerako gertakizunak, baina zuzenean lanean sartu gara gaur. ¿Nos puede decir en qué consiste la propuesta que han trasladado a las diputaciones con el detalle de la propuesta, por favor, que parece que ha sido un salto cualitativo respecto a la reunión del otro día por la Diputación de Guipúzcoa? Hemos planteado un documento con una metodología de trabajo para constituir un fondo interinstitucional con unos objetivos y unos criterios de reparto. Lo hemos analizado entre el viernes y hoy en el Gobierno y lo hemos repartido a las diputaciones que se han comprometido a analizarlo, a estudiarlo, a interiorizarlo y a reflexionarlo a lo largo de esta semana y volvernos a reunir la semana que viene para escuchar también los planteamientos de las otras partes afectadas, que son las diputaciones forales. No voy a entrar en más detalle por respeto también al planteamiento que tienen que hacer cada uno en su diputación respecto. Pero ellas tienen ya el documento. Sí, se ha repartido un documento de trabajo, pero estamos hablando de un fondo interinstitucional de 180 millones de euros, de los que ya se conocen, los 200 millones que habló el Lehendakari, pero 20 millones hacen referencia a innovación, que es propiamente el Gobierno, y el resto es constituir un fondo de esas características para acometer proyectos que sean de interés común forales y también autonómicos del Gobierno vasco y de esa manera coparticipar en el desarrollo económico del país. Hay que dejar también un periodo de tiempo a las diputaciones para que asimilen el documento, que lo acaban de conocer esta tarde, lo van a trabajar y la semana que viene hemos quedado en reunirnos nuevamente. 180 millones, pero ¿se detallan en ese fondo cuáles son exactamente los proyectos? No. Eso está absolutamente todavía indeterminado. ¿Sale satisfecho el consejero de la Sí, sale satisfecho en la medida en que hemos entrado directamente a trabajar al fondo de la propuesta de desarrollar este fondo interinstitucional y que bien nosotros también, pero sobre todo también las diputaciones, esta semana tenemos que ir trabajando en esta cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que profundizar en proyectos que puedan ser de interés general para el país y las diputaciones tienen que trabajar en proyectos que sean de interés para el país, pero también interés para cada uno de los territorios y que forman parte de sus competencias. Y eso requiere un periodo de reflexión, de análisis y de estudio. Y por eso hemos quedado en reunirnos la semana que viene otra vez para profundizar en esta metodología de trabajo. ¿Qué tipo de criterios de reparto se han fijado en ese fondo de 180 millones? No tenemos todavía un criterio establecido, es decir, lo que hay es una reflexión previa de que hay un compromiso por parte del Estado de obtener una relajación del objetivo de déficit y de esos 200 millones hay unos criterios básicos que suelen ser el que el Gobierno suele tener el 70% y las diputaciones el 30%. Es lo que tradicionalmente funciona en este país y es que las aportaciones, el 70% corresponden al Gobierno y el 30% a las diputaciones forales. Es el lineamiento general de reparto en materia de aportaciones y de recursos que se suele utilizar generalmente, es el... No, se ha puesto encima de la mesa, no es que no sea negociable, es negociable todo, simplemente como criterio general. El criterio general de funcionamiento entre instituciones comunes e instituciones forales, que como saben todos ustedes, es el establecido en la ley de aportaciones, ¿no? Hemos establecido como reflexión general, pero está sujeto efectivamente a una reflexión que también tienen que hacer ellos. También en el caso de las diputaciones, no sé si en la ley de aportaciones no va a haber un cuestionamiento de la ley de aportaciones en el caso. No hemos hablado de la ley de aportaciones, no hemos hablado simplemente de este fondo interinstitucional de 200 millones y cómo constituirlo y en qué proyectos podríamos plantearlo, que sean de interés general. Cada diputación tiene que hacer su reflexión, su planteamiento
bueno, pues en fin, sobre eso no hemos concretado hoy, ni nosotros tenemos hecha la reflexión sobre los proyectos, ni ellos mismos. Simplemente, bueno, pues hemos quedado en funcionar con esta metodología de colaboración y reunirnos la semana que viene. Pero sigue siendo el criterio de que sea en esta comisión en la que se repartan los proyectos, se atribuya el dinero a los proyectos, o que eso vaya a los parlamentos, a las juntas generales o al parlamento en todo caso. Eso yo creo que cada institución tiene que reflexionarlo también. Nosotros ahí hemos puesto un documento encima de la mesa y vamos a esperar también qué nos plantea cada diputación, que hasta ahora ninguna pues ha venido con una propuesta concreta y bueno, pues vamos a esperar. Sí, tiempo va a haber al respecto. Si se descuelga del acuerdo, ¿es posible continuar con ese fondo institucional en su integridad? Guipúzcoa no sé si se va a descolgar, todavía es muy prematuro decir eso, no creo que ocurra ese planteamiento porque bueno, al fin y al cabo es una actuación interinstitucional de calibre el que en Euskadi podamos profundizar en una colaboración y una coparticipación derivada de la relajación del objetivo de estabilidad. No creo que ocurra eso. Vamos, es una solución o una salida me la veo difícil, es decir, porque al fin y al cabo pues el objetivo de este trabajo compartido es que cada territorio histórico tenga también una participación en el objetivo de déficit y eso supone una mayor capacidad de gasto. Por eso mismo entiendo que, bueno, pues no sé qué reflexionar la Diputación, pero vamos, no descarto que Guipúzcoa esté al margen de todo esto, porque esto hay que actuarlo de manera interinstitucional, lo mismo que está al margen, no puede quedar al margen en materia de aportaciones, en materia de estabilidad presupuestaria tampoco. ¿Qué es lo que hay que negociar? O sea, ¿qué ámbitos son los que están sujetos a negociación? Que podrían ser, no sé, de aquí a cerrar un acuerdo definitivo, ¿qué habría que negociar? ¿Plazos, cantidades, porcentajes, mecanismos? No, tenemos si el planteamiento de la relajación pues llegara pues a por lo menos mínimamente a 0,3 décimas el compromiso de constituir un fondo de 200 millones. Ese es el marco con el que actuamos, sería el límite. Y dentro de ese límite, la reflexión que hemos hecho es, normalmente las instituciones, generalmente, siempre por costumbre institucional y por regla interna de reparto, es que solemos actuar en base a coeficientes establecidos en la ley de aportaciones. Eso es lo que hemos puesto encima de la mesa. Bueno, pues con mayor o menor intensidad, unos pueden estar más de acuerdo o no, pero se requiere un periodo de reflexión, por si puede haber también otros planteamientos dentro de ese límite. Es decir, el criterio es los 200 derivados de 3 décimas de la relajación y en segundo lugar el reparto, los criterios establecidos en la ley de aportaciones, que es el básico institucional con el que funcionamos internamente. Es decir, cualquier otro planteamiento estamos abiertos a plantearlo porque tenemos una capacidad de autonomía, pero bueno, vamos a tener tiempo para trabajar. Y luego ya sobre proyectos concretos, si esa sería la envolvente institucional, sobre proyectos concretos, ya pues hombre, va a haber tiempo también, eso no hemos entrado, eso cada uno, nosotros mismos como gobierno tenemos que hacer ese trabajo interno y ellos mismos también como diputación. ¿Las 3 décimas es un mínimo? Es decir, si son 5 décimas, ¿se iría a un plan mayor? No, en principio ese es el compromiso que ha adoptado el Lehendakari con los diputados generales y que se aceptó en aquella reunión y ahora lo que estamos es trabajando, articulando esa envolvente institucional para poder coparticipar en ese fondo de carácter interinstitucional. ¿Y Cañete? ¿No descartan entonces ya la cifra de 1,2? ¿Perdón? Habláis de 3 décimas, el 1,2 aquel que se tomó como referencia, aquel anuncio de Montoro, ¿en qué queda? No, estamos hablando de que el fondo interinstitucional tendría eso, ese que como límite el 0,3. Eso no quiere decir que Euskadi no tenga 5 décimas, No. Pero eso es el que se reserva el gobierno, eso se lo reserva el gobierno, No. Eso es el planteamiento en fin, que se está encima de la mesa. Es decir, que estamos hablando de 3 décimas. Es decir, que es en lo que quedaron, que como saben, fue 200 millones. Es decir, el resto también va a necesidades propias ya más del gobierno y en principio pues que empezar a trabajar en esa metodología se ha visto bien. Otra cosa es ya el reparto y los proyectos es una cosa que también la tendremos que trabajar, en fin, ellos, el tema del reparto, que pueden venir con otra propuesta, incluso los proyectos. Nosotros hemos puesto encima de la mesa ese criterio porque es el más objetivo y es el que tiene mayor raigambre institucional y además porque está articulado en la ley de aportaciones. Bueno. No sé si se lo han preguntado, ya me puede perdonar. La semana que viene ya se espera detallar más concretamente o de entrar en los detalles de ese fondo. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Concretar ya proyectos concretos a partir de la semana que viene? Bien, primero tenemos que estar de acuerdo en la envolvente institucional del criterio de reparto general, básico.
Y segundo, ya entraríamos en una fase ya más de detalle. Pero primero, la envolvente institucional necesaria, básica, es fijar unos criterios básicos de reparto. Es decir, nosotros hemos hecho una propuesta y estamos abiertos a que pueda haber otras. Vamos a ver lo que nos plantean. Luego ya los proyectos es una labor ya más de detalle, que va a haber bastante tiempo, porque mientras todo esto se articula, hay un camino institucional largo y complejo. A ver, Unión Europea, Estados, comunidades autónomas, el caso bilateral, en el caso del País Vasco, en fin, todo eso lleva un periodo que no se resuelve en un mes. Por lo menos mínimamente puede tardar mes y medio, 2 meses, fácil. Azaldu zuzien zure proposamena gainetik bada ere, badakite ezin dela sakondu, baina. Bai, guk mahai gainean ipini duguna da, proposamen bat instituzioen arteko elkarlanean sakontzeko. Helburua da, 200 milioiko instituzioen arteko funtz hori osotu, bat, eta bigarrena, 6 irizpide erabili banaketa hori egiteko. Gogo eta egin duena da, orain arte gure barrene instituzioetan egiten dugun moduan, ekarpenen banaketak egiteko ere erabiltzen da, eta elkarpenen legean daunak. 130 jaurlaritzan menpe egoten da, eta 130 hiru foru aldundien artean. Hori oso landuta dago instituzioen arteko harremanetan, mahai gainean hori ipini dugu, irizpide moduan, horrek ez du nahi izan, aldundien aldetik beste proposamen bat badago datorren asterako, da aste honetan landuko dutela, ikusiko dugu, irikia gaude horretarako. Eta bi, proiektuan zehaztapenari buruz, badaukagu denpora. Hori ja detaile handia da, zehaztasun handia da, eta horrek eskatzen duena da, gure aldetik ere, gobernuaren ikuspuntutik eta aldundien ikuspuntutik ere sakondu behar dugula, baina ja zehaztapenetan. Baina lehenengo eta behin, adostu behar duguna da, eta adostasuna lortu behar duguna da, orokorrean funtzaren helburuak, eta bigarrena funtzaren banaketa oinarrizkoen irizpideak hitzartuz. Eta gero ja zehaztapenak etorriko dira. Oso Gipuzkoa kanpoan geldi daitekela? Ez dut usten, aurrekontu egonkortasuna gauza garrantzitsua eta instituzioen arteko eragina dauka. Orduan, beste arloetan bezala, ekarpenen arloan izaten da moduan, bai sarrerak izan zerga ohizko zergetatik edo defizit mugaren hildotik etorri instituzioak elkarlanean egon behar gara, eta uste dut hor sartuko garela, lehenago ero geruago, baina saiatuko gara bentsat akordioa orokorrean lortzea jaurlaritza eta hiru aldundien artean. Consejero, una pregunta. Habla de 200 millones en la presentación del plan por el Lehendakari, se habló de, la presentación por el Lehendakari, por el portavoz, se habla de 245, sí. No sé esos otros millones. Le estoy hablando, son los 245, de los cuales 40 eran del Fondo de Solidaridad para el Empleo, un fondo para el empleo, 5 eran para pequeñas acciones de emprendizaje y 200 millones se caracterizan por ser 180 del fondo propiamente y 20 para actuaciones de innovación. Lo que estamos hablando en este momento del fondo interinstitucional serían 180. 20 son para la innovación propiamente del gobierno, 45 que ya estaban en el programa de empleo que se presentó en la Lehendakaritza, entonces eran 35 que ya se contemplan ahí, como saben todos ustedes, hemos puesto 40 y 5 millones es para pequeñas actuaciones financieras, para capital de emprendizaje de pequeñas y medianas empresas autónomas, 5 millones. Así se articula, pero la relación interinstitucional queda concernida a ese fondo de 180 millones. Y eso en principio se ha aceptado que fuera de esa manera. Entonces estamos en ese momento en los objetivos del fondo y los criterios generales. El tema de los proyectos se detallará a lo largo del tiempo que todavía tenemos bastante para ello.